Soy el doctor Marco de Centro Quiropráctico Spinex y he tenido la oportunidad de trabajar y de ser mentoreado por algunos de los quiroprácticos más importantes en México. El día de hoy voy a comentarte un poco sobre la importancia de estas curvaturas que en muchas ocasiones no les tomamos importancia o no entendemos qué son. Entonces, y bien, si aquí tenemos la cabeza, el cuello, la espalda media y la espalda baja, toda esta estructura funciona como un acordeón. ¿Por qué es importante tener estas curvaturas? Es importante porque el peso de tu cabeza siempre va a ser distribuido hacia abajo. El peso de tu tórax, tu cadera y directamente hacia tus piernas. El problema es que si nosotros tenemos curvaturas, o mejor dicho, ya no tenemos presentes estas curvaturas, el peso, en lugar de distribuirse a través de estas zonas, va a generar problemas. ¿Como cuáles? Pongamos un ejemplo. Si la curvatura de tu cuello está perdida, está recta y no se nota como acá, lo que va a suceder es que el peso de tu cabeza, en lugar de ser cargado por la curvatura del cuello, la curvatura cervical, va a recaer directamente en las últimas vértebras, estas de aquí. Entonces, al tener estas curvaturas presentes, evitamos que nuestro peso sea agresivo en diferentes zonas de la columna, como decíamos, sea el cuello, en algunas ocasiones la espalda media. Por eso algunas personas sienten que les pesa mucho, que al trabajar tanto tiempo sentado en la computadora se cansan muy fácil o incluso que tienen una postura adelantada. El problema también puede surgir directamente en la zona de la espalda baja. Nosotros, específicamente en esa zona lumbar, vamos a tener 5 vértebras. 5, 4, 3, 2 y 1. Esas vértebras van a formar una curvatura, la curvatura lumbar. El problema es que incluso si esta curvatura, en lugar de tener este arco o este ángulo, se encuentra recta, el peso va a ser muchísimo más agresivo. Y normalmente, entre el sacro, que es esta estructura, y la lumbar 5, el disco es el que va a empezar a tener algunos problemas importantes, como cuáles, que va a recibir muchísimo más peso. El problema es que, como bien sabemos, ahí tenemos raíces nerviosas. Esas raíces nerviosas no solo están ahí para darle sensación a tu cuerpo, para llegar a algunos órganos importantes, sino que van a viajar y van a ir directamente hacia las piernas. Estas raíces tienen un recorrido específico. Y si nosotros tenemos aquí o imaginamos que esta es nuestra columna lumbar, el peso, si es que la curvatura está muy disminuida, va a ser muchísimo más agresivo y va a cerrar este espacio que, como bien decíamos en otras ocasiones, es el que le permite a la raíz nerviosa salir libremente. Al tener muchísimo menos espacio, va a ocurrir aquí un fenómeno que nosotros llamamos subluxación vertebral, lo cual es la pérdida de posición o alineación de alguna vértebra de la columna, y eso va a generar un tipo de inflamación o de irritación directamente sobre la raíz. Esto genera dolor, inflamación, muchos problemas, pero lo más importante es que, o de las cosas más importantes es que esto podría estar generando que el mismo disco, por tener tanto peso, va a migrar hacia la parte posterior. Es por eso bien importante entender que estas curvaturas normales son las que deben permanecer siempre. Si nosotros, por alguna razón, perdemos estas curvaturas en un lapso, tal vez no de una semana, de un día, de un mes, pero con el paso de los años y más
si es que tu trabajo es estar sentado o estar viendo mucho la computadora, probablemente esas vértebras van a empezar con un proceso de desgaste, como el que podemos ver en este modelo anatómico. Ese desgaste, en el que en muchas ocasiones lo llaman natural, pues realmente no es que sea natural, sí hay un cierto tipo de desgaste, pero siempre hay factores que lo van a estar acelerando. Entonces, nuestro trabajo o nuestra función aquí es identificar a través de estudios radiológicos cómo se encuentra o cuál es el estado de tu columna vertebral, si es sana como esta o si por alguna razón ya tiene este proceso de degeneración. Más que eso, nos importa también que esta columna tenga movilidad. Y cuando nosotros realizamos el ajuste vertebral específico, buscamos no mover directamente el hueso, sino darle información al cerebro para que el cerebro envíe una señal de respuesta, la cual vino directamente del ajuste vertebral, y esta señal de respuesta genere un cambio a nivel muscular, a nivel óseo, o sea, de hueso, y también a nivel de ligamentos, para que el cerebro, a través de este estímulo aferente masivo, realice y recalibre cómo se está posicionando ese segmento, y si por alguna razón tenía una pérdida de movimiento, al recuperarla, se nutra correctamente. Hemos visto en algunas personas que tienen justo esta pérdida de la curvatura, cómo con cuidado quiropráctico específico y profesional, la curvatura puede tener una ligera mejoría, y en algunos casos, cuando la degeneración no es tan agresiva, la curvatura puede regresar, tal vez ya no perfecta, pero le va a dar una mejor dinámica, un mejor movimiento a tu columna, y vamos a evitar de alguna forma que no solo los nervios espinales tengan problemas o los eviten, sino que la médula tenga un tipo de torsión o un tipo de estiramiento que definitivamente va a generar problemas.